Padre, estamos de nuevo en tu presencia rogando sabiduría para la predicación de tu palabra y para el aprendizaje en nuestros corazones y en nuestras mentes. Señor, háblanos a través de tu Espíritu y guíanos a la verdad. Bendice esta tu palabra y ayúdanos a comprender las implicaciones que el texto de hoy tiene para nuestros corazones. Guíanos, Señor, a ser santos como tú eres santo. En tus manos ponemos este tiempo de enseñanza y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el texto que vamos a estar estudiando es Juan capítulo 10, desde el versículo 11 hasta el versículo 21. Anteriormente, y bueno, hace un poquito de tiempo, ¿verdad? Pastor Mike estuvo enseñando del versículo 1 al versículo 10, y aquí se introduce en un lenguaje metafórico un yo soy de Jesús, otro de los yo soy de Jesús en el Evangelio de Juan. Y el yo soy central de esa primera porción o de la primera parte del capítulo 10 es Jesús afirmando y diciendo, yo soy la puerta del redil, ¿verdad? Estuvimos analizando que ciertamente esta expresión de Jesús tiene que ver con la intención que él tenía de demostrar que solamente a través de él se podía ser plenamente un hijo de Dios, ¿verdad? Solamente pasando por la puerta que es Cristo, plenamente podemos decir con confianza que somos hijos de Dios. Hay algunas personas que tratan de ingresar por un lado que no corresponde, que no es la puerta, y tratan de trepar, ¿verdad?, la circunferencia de ese redil. Pero ciertamente Jesús explicó en esa primera porción que quienes eso intentan son las personas extraños, ¿verdad? Son personas que no conocen al Señor, ¿verdad? Pero la persona que entra por la puerta, esa persona plenamente puede ser llamada un hijo de Dios. Ahora, Jesús está hablando todo esto en un lenguaje metafórico, utilizando la ilustración o la metáfora de un redil, de un pastor y de las ovejas. En el versículo 11 introduce un nuevo yo soy y se adjudica un título bastante interesante, de hecho, que es el que vamos a estar estudiando el día de hoy. Por ejemplo, y nada más para llevarlos a ustedes a la ilustración del versículo 1 al versículo 5, él viene haciendo una distinción entre las personas que no entran por la puerta de las ovejas, que suben por otra parte, pero que son ladrones y salteadores. Él está diciendo esto en primer instancia a fariseos, a escribas hipócritas, que están tratando de llevar a la seguridad al pueblo de Dios, pero ellos mismos no son parte del redil del Señor porque no han entrado por la oveja, o por la puerta, perdón, no han entrado por la puerta, y Jesús es la puerta. Ellos están renuentes a creer en Jesús, pero al mismo tiempo quieren guiar al pueblo de Dios. Pero no, Jesús les dice, si ustedes quieren estar dentro de este redil, entren por la puerta, y en el versículo 9 dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Jesús afirmando, yo soy la puerta de ese redil, ¿verdad? Pero inmediatamente después, en el versículo 11, que es el inicio del texto en el que nos vamos a concentrar, el Señor Jesús dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por sus ovejas. Ciertamente todavía estamos en sintonía con el lenguaje metafórico que Jesús viene hablando, pero claramente se está cambiando la metáfora un poco, ¿verdad? Alguien tal vez un poco quisquilloso podría preguntarse cómo es la puerta y el pastor al mismo tiempo. Bueno, claramente él no está tomando la metáfora al pie de la letra en cada uno de los puntos. Él simple y sencillamente quiere explicar a través de las expresiones de cada uno de estos elementos quién es él para el pueblo. Primeramente, Él es la entrada para ser hijos de Dios, para ser salvos. Pero también Él es el buen pastor y vamos a ver qué implicaciones tiene todo esto. El sermón no podía poner otro título que no fuera Jesús el buen pastor, ¿verdad? No me podía poner creativo porque ciertamente esta es la proposición central de este texto. El texto está ofreciéndonos en nuestros rostros la expresión de Jesús diciendo, la afirmación de Jesús diciendo, yo soy el buen pastor. Jesús no es solamente un pastor. Jesús no es solamente el pastor. Jesús es el buen pastor. Y esta es la forma en la que Él quiere expresarse, describirse a su audiencia. Yo soy el buen pastor.
Ahora bien, a la luz del texto que vamos a estar estudiando desde el versículo 11 hasta el versículo 21, podemos dividir esto en 4 puntos en particular. Primer punto, vamos a estar analizando el compromiso del buen pastor. ¿Cuál es su compromiso? Segundo, vamos a estar hablando la cercanía del buen pastor con sus ovejas. Primero, su compromiso con sus ovejas. Segundo, su cercanía con sus ovejas. Y tercero, su poder para con sus ovejas. Esos serían los 3 puntos fundamentales de la metáfora. Y al final hay algunas discusiones. Ahí le llamé discusiones finales, que es una respuesta de la audiencia a las palabras que estaban escuchando por boca de Jesús. Pero concentrándonos en estos primeros 3 puntos que son lo importante de este texto, vamos a estar analizando el compromiso del pastor para con sus ovejas, la cercanía del pastor para con sus ovejas y el poder del pastor hacia sus ovejas. ¿Cuál es su compromiso? ¿Cuál es su compromiso? Versículo 11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. La expresión del compromiso de este pastor es arriesgar su vida con tal de proteger su redil. Es la imagen que tenemos de un pastor que cuida su oveja. Dice la tradición hebrea que cuando un pastor de ovejas tenía una riña con un animal, con una fiera, y esta fiera vencía y se comía a la oveja, el pastor tenía que llevar al menos una parte del cuerpo de la oveja para constatar que él luchó y que en la lucha fracasó. Es decir, él tenía que estar en cercanía, no podía huir. Él tenía que estar allí, incluso hasta ver y cerciorarse que realmente el cuerpo de la oveja había muerto. Eso era un riesgo para el pastor, ¿sí? Pero el pastor estaba dispuesto a asumir ese riesgo por el amor que él tenía al redil. Ahora, con el caso de Jesús, Jesús no deja que la fiera nos devore, sino que él mismo pone su cuerpo. Es decir, y con esto estoy tratando de decir lo siguiente, Jesús no vino a arriesgar su vida por nosotros, Jesús vino a dar su vida por nosotros. Y esto lo lleva a un nivel muchísimo mayor, porque un pastor normal, un pastor de ovejas común y corriente, perder su vida es un mal para sus ovejas. Es decir, se quedan sin una guía, se quedan sin provisión de alimento. Pero el pastor, el buen pastor de las ovejas, dar su vida es un bien para sus ovejas, porque carga con su muerte la culpa que estas ovejas debían llevar. En el Antiguo Testamento, específicamente en el Pentateuco, hay algunas leyes y regulaciones que tienen que ver con los animales propios de una persona y hay algunos parámetros legales que dicen que cuando un animal de alguien le hace un daño a la propiedad de otro, ese animal tiene que pagar con su vida, ¿sí? Ahora, pensemos que nosotros pecadores estamos pisoteando la gloria de Dios, su terreno lo estamos pisoteando. Y nosotros, como bestias malvadas, como animales malvados, merecemos morir por haber pisoteado un terreno que no nos correspondía pisotear. Pero el pastor es quien da su vida por nosotros, con tal de preservarnos. Él lleva la culpa que nosotros debíamos llevar. Él es el buen pastor. Su compromiso es arriesgar su vida, incluso dar su vida por sus ovejas. Este compromiso lo diferencia de aquellos que son simples asalariados. Y es lo que el texto sigue diciendo, versículo 12. Mas el asalariado, y que no es el pastor, supongamos que un pastor no puede cuidar sus ovejas, tiene alguna cuestión en particular, alguna responsabilidad, y él le paga a alguien para que le haga el favor de cuidar su redil, pero viene un oso, viene un león. ¿Esta persona asalariada estará dispuesta a arriesgar su vida por su redil? No, dice, el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no
le importan las ovejas. ¿De qué está hablando al menos estos primeros textos? Del compromiso de Jesús para con su redil. Su compromiso es un compromiso hasta la misma muerte. No es un asalariado que va a correr cuando vea el peligro. Más bien es un pastor que va a estar dispuesto a sufrir el peligro en su propia carne con tal de llevar aún bien a sus ovejas. Este es su pastor y este es mi pastor. Si usted es un hijo de Dios. Ahora, cuando estoy diciendo esta cláusula de si usted es un hijo de Dios, estoy acudiendo a la primera parte de esta metáfora. Es decir, si usted ha entrado por la puerta. Recuérdenlo, Jesús es la puerta. Y si usted ya entró por la puerta, sepa que tiene un pastor que da su vida por usted. El buen pastor. Es bueno hacer la aclaración que el texto no dice que Jesús es un pastor, ni tampoco dice que Jesús es el pastor, sino que dice Jesús es el buen pastor. En el original griego, este término buen o bueno podría también traducirse como a excelente. Es un término que apela a su carácter. Él es un excelente pastor. Y está hablando que Él es el mejor de todos los pastores y de hecho tiene algunas implicaciones teológicas e históricas a considerar. Porque ¿qué implicaciones tiene que Jesús se autodenomine a sí mismo pastor en frente de una multitud judía? ¿Qué implicaciones puede tener esto? ¿Qué había en la mente de un judío cuando escuchaban el término pastor utilizado por un maestro, un profeta o una persona que está predicando? Bueno, primeramente en sus mentes venía que quien vaya a ser pastor es un rey esperado. Es un rey esperado. Me voy a explicar con esto. ¿Se recuerdan al rey David? ¿Sí? ¿Cuál era el oficio de David antes de ser rey? Pastor. Dios lo llamó siendo pastor. Esto no es una casualidad, ni es un detalle poco significante. Más bien es un detalle muy significante, porque se sabe que ahora David, siendo rey, es el pastor de su pueblo. Y así en algunas ocasiones se le llama. Cuando David muere, queda un vacío en el pueblo de Dios. No tenemos rey, no tenemos pastor. Pero la muerte de David no solamente proclama un vacío, también proclama una esperanza. Porque el pueblo judío decía, vendrá un David que reinará y que nos pastoreará. Para que quede más claro, acompáñenme a Ezequiel capítulo 34. Ezequiel capítulo 34. Ezequiel capítulo 34, lo que estoy tratando de decir es que la vida de David, la muerte de David, el oficio de David, tenía implicaciones escatológicas en la mente de un judío. Es decir, ellos están esperando otro David. El vacío que dejó David lo va a llenar otro David. ¿Quién? Entendemos, es otro rey por el oficio de rey que tiene David, pero no lo desliguemos del hecho de que es otro pastor. Y podríamos decir, es un mejor pastor, un excelente pastor, un buen pastor. Ezequiel capítulo 34, versículo 22 al 24. Dice así la palabra del Señor. Yo salvaré a mis ovejas. ¿Notan los términos que tienen que ver con ovejas y este tipo de metáforas? Yo salvaré a mis ovejas, nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David. Él las apacentará, y él les será por pastor. Yo, Jehová, les seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo, Jehová, he hablado. ¿Notan la promesa de un David pastor, de un David rey? Ahora, David murió. Y este texto de Ezequiel no está hablando acerca de la resurrección de David. ¿Me siguen? No se está prometiendo el primer David, se está prometiendo un segundo David. ¿Quién es este David? Jesucristo. Cuando nosotros vamos a las profecías y vamos incluso a la genealogía misma de Jesús en el Nuevo Testamento, tal como lo cantábamos hoy, nosotros vemos muy claramente que Él nació en Belén de Judá.
porque Él es de la descendencia de David. Él merece el trono que le corresponde. Pero cuando pensemos en la corona que Jesús merece por ser descendiente de David, no olvidemos que no solamente merece una corona, sino que también merece una vara y un cayado, porque Él es pastor, como David fue pastor de su pueblo. Pero Él no solamente es otro pastor, Él es el buen pastor. Él es el excelente pastor que va a suplir ese hueco que quedó con la muerte de David. Él va a cumplir esta profecía de Ezequiel. Él la cumplió siendo el príncipe para con su pueblo. Dios está dispuesto a pastorear a su pueblo y envió a Jesucristo al mundo como un David, un excelente David. ¿Me siguen, hermanos? ¿Sí? Ahí mismo en Ezequiel, capítulo 37, versículo 24. Ezequiel 37, 24 dice así: mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Aquí quiero derribar algún argumento que alguien podría haber tenido con el estudio o con la lectura de los versículos del capítulo 34, porque alguien diría, entonces Jesús es príncipe, pero el Padre es el rey. Bueno, pero capítulo 37 nos dice que ¿cuántos pastores va a tener el pueblo? Un pastor. Si usted ve capítulo 34, versículo 22, que ya lo leímos, dice, yo, hablando Jehová, salvaré a mis ovejas. Versículo 23, levantaré sobre ellas a un pastor, él apacentará. Y el versículo 24, yo Jehová les seré por Dios y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Pero luego capítulo 37 dice que el pueblo tendrá ¿cuántos pastores? Uno, porque el príncipe y el rey son uno solo. Aquí ya estamos navegando en lo que progresivamente hasta el Nuevo Testamento se va a clarificar como la doctrina de la Trinidad. Y Jesús mismo lo va a decir en el Evangelio de Juan, yo y el Padre, uno somos. Por eso el pueblo, aquellos que entren por la puerta, que es Cristo, tendrán un solo pastor, que es Cristo mismo. Si usted ha entrado a través del arrepentimiento y la fe por la puerta, que es Cristo, usted tiene el excelente pastor a su disposición, arriesgando y dando su vida por cuidar de usted. ¿Se da cuenta de la magnitud de esto, hermano? Cristo Jesús, Dios con nosotros, el Verbo encarnado, dio su vida para protegerle a usted, para protegerme a mí. Él es un excelente pastor que da su vida por sus ovejas. Y su compromiso es cuidarlas hasta la muerte, no como un asalariado, sino como un excelente pastor. Ahora, el hecho de que Él sea pastor implica entonces que Él es el rey esperado, pero no solamente esto, en la mente de un judío también está la implicación de comprender inmediatamente, estos textos que acabamos de leer también lo demuestran, que quien diga de sí mismo ser el buen pastor o el excelente pastor está afirmando, yo soy el Mesías. Acompáñenme a Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. Un momento. Versículo 11, Isaías capítulo 40, versículo 11. Dice, voy a leer del versículo 10, perdón. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, su brazo señoreará. He aquí su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas.
¿De quién está hablando acá el profeta Isaías? Del Mesías. Eso es una profecía de esperanza mesiánica, de la venida del Señor al mundo para consolar a su pueblo. Y aquí está utilizando de nuevo la metáfora de un pastor. Él vendrá como un pastor a su rebaño y él llevará en sus brazos a los corderos. Cuando Jesús está diciendo allí, enfrente de toda su audiencia, yo soy el buen pastor, podemos asumir que la audiencia está diciendo, él dice ser el Mesías. Él dice ser el rey esperado. Y por otro lado, no menos importante, él está diciendo ser Dios. No tengo todo el tiempo para leer todas las citas, pero por ejemplo, Salmo capítulo 95, Salmo capítulo 100, hablan de nosotros somos ovejas de su prado, pueblo suyo, ovejas de su prado. Incluso Ezequiel capítulo 34, versículo 11 y 12 también hace una referencia a Dios como pastor de las ovejas. Y Jesús diciendo, yo soy el buen pastor, Él está diciendo y afirmando con sus labios, yo soy Dios. De hecho, los primeros cristianos, después de la vida, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, entendieron muy bien el concepto de que Jesús es pastor y se refirieron a Él de esta forma. Rápidamente, acompáñenme a 1 de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25, dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo y guardián de vuestras almas, refiriéndose a Cristo. El apóstol Pedro entendió el concepto y le está adjudicando el título pastor a Cristo. Y no es el único, el autor de Hebreos también lo hace. Rápidamente, Hebreos capítulo 13, versículo 10. Hebreos capítulo 13, versículo 10. 13:20, perdón. Dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. De nuevo, hay un concepto aquí. Se entiende que el Padre y que Cristo mismo son pastores de su pueblo a través de la sangre del nuevo pacto. Entonces, los autores del Nuevo Testamento o los cristianos primitivos entendieron el concepto, la ley hablaba de este concepto, los salmos hablaban de este concepto. ¿Y de cuál concepto estamos hablando? Que cuando Jesús dice ser el buen pastor, está diciendo ser el rey esperado, el segundo David, está diciendo ser el Mesías esperado y está diciendo ser Dios mismo. Yo soy el buen pastor. Volvamos a Juan capítulo 10. Este buen pastor, con todas estas implicaciones que esto tiene en la mente de un hebreo, expuso su compromiso, y su compromiso es derramar su vida para proteger a sus ovejas. Ahora, no solamente habla de compromiso, también habla de su cercanía con sus ovejas. Versículo 14 al 16. Dice, yo soy el buen pastor, lo repite, ¿verdad? Un nuevo inicio de una nueva idea. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Este conocer es un conocer que tiene una implicación en el idioma griego de cercanía. No es un conocer, a veces como los ticos utilizamos el conocer, ¿verdad? Ah, sí, yo conozco a fulano, ¿en serio? Ah, no, nada más ahí de vista. Trabaja donde yo trabajo. Entonces no lo conoce. El conocer que se está hablando acá es un conocer muy cercano, un conocer de un trato especial. Incluso es una palabra sinónima a amar. El libro de Romanos, por ejemplo, dice a los que antes conoció, ese conoció implica que los amó de antemano.
El término conocer en la Biblia tiene una implicación íntima. Por ejemplo, en el libro de Génesis dice que Adán conoció a Eva, su mujer, ¿y qué pasó después? Tuvieron hijos. ¿Notan la intimidad del término? O sea, es un término incluso en el Antiguo Testamento sinónimo a tener relaciones con su pareja. Ese es el grado de intimidad del término conocer. Es un conocer de absoluta cercanía, de intimidad profunda. Piensen ustedes en un familiar que ustedes conozcan bien. Tal vez yo pienso en mi esposa, en mi hijo. Y vamos a un sitio y a mi hijo le sirven un plato que yo lo conozco, yo tengo una relación con él, yo lo amo y yo sé que él no se va a comer ese plato. Yo puedo prever a la persona y decirle, hey, yo conozco a mi hijo. No estoy diciendo que yo le dije, Felipe, mucho gusto, Henry Gómez, para servirle. No estoy diciendo eso. No es que me le presenté, no. Es que lo conozco de forma íntima y por tanto sé quién es. Bueno, con ese grado de cercanía, ahora el buen pastor está diciendo, yo conozco, yo amo a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Los fariseos no conocen a Jesús porque no han entrado por la puerta. Pero sus ovejas conocen a Jesús y Jesús conoce a sus ovejas. Un grado íntimo de cercanía. Versículo 15 nos describe un poco más esta cercanía con un ejemplo que el mismo Jesús pone. Un ejemplo trinitario diciendo, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿Notaron el grado de intimidad que Jesús está tratando de describir? Como yo conozco al Padre y el Padre me conoce a mí. Ahora, de nuevo, lean esto con una connotación de íntima cercanía. Es absolutamente ridículo pensar que en una relación intertrinitaria el Hijo le diga al Padre, mucho gusto, mi nombre es Jesús, y el Padre le diga, mucho gusto, yo soy Dios Padre. No estamos hablando de ese tipo de conocer. Estamos hablando de una relación íntima. Incluso, vamos a ver, eso es un tema teológico profundo, pero lo voy a decir en palabras claras y sencillas. Dios nunca ha estado solo. Dios es eterno. Y en algún momento de la eternidad no había creación. ¿Queda claro? ¿Sí? Pero Dios nunca ha estado solo. ¿Por qué? Porque el Padre es eterno, el Hijo es eterno y el Espíritu es eterno. Los tres eternos son un eterno. Son Dios. ¿Queda claro, hermano? Dios nunca ha estado solo. Ha tenido una relación intertrinitaria desde la eternidad y hasta la eternidad. Y esta relación intertrinitaria ahora la está tratando de mostrar como un ejemplo de su cercanía con sus ovejas. Noten esto. Así como el Padre es cercano al Hijo y el Hijo es cercano al Padre, ahora el Hijo está diciendo, yo soy cercano así a mis ovejas. Queremos algo más. Tenemos este grado de intimidad con Jesucristo. Necesitamos algo más. Él nos ama íntimamente y ha decidido relacionarse hasta el más último o hasta el rincón más oscuro de nuestra vida. Él lo conoce y ha decidido relacionarse con nosotros. Nos ama. Aquellos que hemos entrado por la puerta del redil gozamos de su eterna cercanía. Ahora, es interesante que en medio de estos textos parece que Jesús hizo como un paréntesis previendo que sus palabras iban a ser registradas a través de la Escritura. En el versículo 16 dice, es como un paréntesis, una idea que él saca de un momento a otro y dice, también tengo otras ovejas. En cierto sentido, si llevamos al pie de la letra la metáfora, esto como que interrumpe un poco la idea de la metáfora original, ¿verdad? Pero Jesús decide hacerlo. También tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Por qué digo que estropea un poco la metáfora? Porque estábamos hablando de una puerta, de un redil, de una circunferencia que algunos estaban tratando de saltar. Y estábamos muy situados en esa metáfora, en esa imagen en nuestra mente. Pero de un pronto a otro ofrece una idea diciendo, también tengo otras ovejas. En otro lugar.
Ahora, es importante para Jesús hacer esta aclaración. ¿Por qué? Porque Jesús vino no solamente para dar redención a un Israel étnico, sino que Él expuso o compartió esta redención con personas de toda lengua, tribu y nación. Y hoy nosotros somos testimonio de eso. Dice, tengo ovejas de otro redil. Aquellas también debo traer. Y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Trae y esboza la metáfora del pastor que habla y sus ovejas oyen. Y así nosotros que estábamos lejos, el pastor habló a través de su llamamiento santo por medio de su Espíritu Santo. Nos llamó a la salvación a través del Evangelio. ¿Y qué dijimos sus ovejas? Creo en ti, Señor Jesús. Y vinimos a Él. Ahí está el pastor. Y aquí estamos nosotros, sus otras ovejas, pero que gozamos también y disfrutamos de su gracia. Ahora hemos hablado del compromiso del pastor con sus ovejas, es decir, ir hasta la muerte por ellas. Hemos hablado de la cercanía del pastor con sus ovejas, una cercanía profunda, íntima. Él nos conoce. Y por último, vamos a hablar del poder del pastor hacia sus ovejas. Versículos 17 y 18 dice así: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Es un pastor, es un excelente pastor que es poderoso. ¿Poderoso para qué? Para dar su vida y tomarla de nuevo. ¿De qué está hablando aquí, hermano? Muerte y resurrección. Por eso es el excelente pastor, porque no es un pastor que arriesga su vida y muere y deja a sus ovejas abandonadas. No, es un pastor que tiene poder para poner su vida y para volverla a tomar. Amén. Hay un apartado aquí que dice, por esto me ama el Padre. Ahora viene la pregunta teológica. ¿Ama el Padre a Jesús desde la eternidad? Desde la eternidad y hasta la eternidad, lo acabamos de hablar. Así como el Padre conoce al Hijo, el Hijo conoce al Padre y es una relación intertrinitaria eterna. Bueno, entonces, ¿por qué dice, por eso me ama el Padre? Ama el Padre al Hijo porque el Hijo puso su vida, porque el Hijo murió. ¿Cómo interpretamos este texto entonces? Bueno, esto tiene que ver con aquellas palabras que leímos y estudiamos en el bautismo de Jesús, ¿verdad? ¿Se recuerdan esta voz del Padre desde el cielo diciendo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia? Es decir, mi Hijo amado está siendo obediente al plan del Padre y por tanto el Padre se complace en el Hijo. Cuando el Hijo está haciendo la obra del ministerio de redención, el Padre ve al Hijo y dice, te amo, porque estás dispuesto a dar tu vida en sumisión al plan. No porque haya empezado a amarlo, sino porque Dios se complace en la obediencia del Hijo. ¿Me siguieron, hermanos? ¿Sí? Ahora, Dios, complaciéndose de la sumisión y de la obediencia de Cristo como su Hijo, ahora Jesús siente el amor y la complacencia del Padre y afirma, por esto me ama el Padre, porque yo estoy sumiso y obediente para dar mi vida por mis ovejas. Dios se complace de mí. Dios se complace en la obediencia, hermanos. Y aunque yo creo que estas verdades aplican también para nosotros, ciertamente, al igual que el ejemplo que vengo diciendo, es un poco difícil pensar de nosotros mismos en el que haya habido un momento en el que Dios empezó a amarnos. Porque la Escritura dice que Él nos amó desde antes de la fundación del mundo. Entonces, Dios es inmutable, ¿sí? No hay un momento en el que Dios decidió, empezó a amarnos. Dios ya nos amaba desde la eternidad y hasta la eternidad. Pero por otro lado, aquí el término aplica y Dios se complace en nuestra obediencia. Y nosotros podemos volver a ver al cielo y decir, Dios, siento que me amas porque soy sumiso a tu plan y siento tu complacencia. ¿Me siguen, hermano? Estamos hablando de dos términos distintos.
No estamos hablando del amor eterno, es decir, no estamos hablando de que Dios empezó a amar a Cristo o nos empezó a amar a nosotros. Estamos hablando de que Dios se complace en nuestra obediencia y responde con expresiones de amor. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Cristo tiene poder intrínseco, no extrínseco. Es decir, el poder emana de Él, no necesita ningún agente externo para la resurrección. Aunque en el Nuevo Testamento se dice que el Padre resucitó al Hijo, que el Espíritu resucitó al Hijo, y el Hijo dice que Él resucitó, Él se resucitó, estamos volviendo al mismo punto trinitario. Dios resucitó al Hijo. ¿Y Jesús es Dios? Sí, por tanto Jesús se resucitó a sí mismo. Él tiene poder intrínseco porque Él es Dios y por tanto Él tiene poder en sí mismo para poner su vida y luego para volverla a tomar. Él puso su vida para pagar la deuda que sus ovejas merecían pagar, pero Él resucitó para ser el buen pastor y obispo de sus almas. No estamos solos. No hubo una bestia que devoró a nuestro pastor y nos dejó abandonado. No. Esta bestia fue devorada a través de la muerte. El pastor devoró a la bestia. ¿Cuándo se había visto algo así? El pastor devoró a la bestia. No quiero llevar esta metáfora hasta la imagen del canibalismo, pero espero que me entiendan de la mejor forma. El pastor se comió. El pastor se comió a la bestia que pensó que se lo comió. La muerte vino, Satanás vino tratando de vencer a Cristo en la cruz. Pero el pastor, que no es famoso por comerse las bestias, la devoró. Esa bestia la hirió en el calcañar, pero el buen pastor la hirió en la cabeza. Y venció. Hizo lo que ningún pastor había hecho antes. No solo arriesgó su vida, sino que dio su vida. Pero no solo dio su vida, sino que tiene poder para volver a tomar. Ahora, el punto final es algunas discusiones que surgieron después de toda esta metáfora. Versículo 19 al 21 dice: volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Ellos están viendo el panorama completo. Si usted ha seguido la línea de esta serie expositiva, venimos de un milagro de la sanación de un ciego. Pero no solamente hay un milagro, sino que hay un discurso sumamente coherente donde Él está expresándose de sí mismo como Mesías, como el Rey prometido. Su milagro, acompañado de la lógica de su discurso, sugieren que Él no puede estar endemoniado. Lo que está diciendo Él tiene que ser cierto. Mientras que otros, arraigados a su tradición religiosa, tratan de atacar el carácter, porque no tienen argumentos para atacar sus ideas. Entonces tratan de atacar el carácter y la única respuesta razonable que pueden pensar es: está endemoniado. ¿Estaba endemoniado Jesús? Ciertamente no. Muchos de los argumentos hoy en día en contra de la fe cristiana son así de ridículos, hermanos. Porque no hay nada que señalarle a Jesús. Muchos hoy en día, rindiéndose, dándose por vencidos, frente a la abundancia de evidencias que dan fe de la existencia histórica de Cristo, y frente a las abundantes evidencias de su poder sobrenatural sobre la tierra, que si bien es cierto se hallan en la Escritura, pero si somos razonables hay muchas fuentes detrás o
ajenas a la Escritura que también dan fe de que Jesús es alguien que nació, que vivió y que tenía un poder sobrenatural. Muchas personas se rinden y terminan diciendo un comentario bastante simplista, diciendo, sí, Jesús existió, pero simple y sencillamente fue un buen maestro. Fue un buen maestro. Aquí el texto no nos está diciendo que Jesús es un buen maestro, el texto nos está diciendo que Jesús es el buen pastor. Esas personas que se esconden detrás de esa supuesta aprobación están desaprobando a Cristo en cierta forma. Están diciendo, sí, existió, pero es solamente alguien que dio buenas enseñanzas. Bueno, les pregunto, ¿un buen maestro miente? No, aquí tenemos a Jesús diciendo ser Dios. Por tanto, si Jesús es un buen maestro, crea en su mensaje. Él dijo ser Dios. Él dijo ser el Mesías. Él dijo ser la única puerta por medio de la cual quien entra tiene salvación eterna. Si usted cree que Jesús es un buen maestro, crea en su buen mensaje. Algunos dicen, Él es solo un buen maestro. Pero si es un buen maestro y miente, no es un buen maestro. Esto lleva a un trilema, no un dilema, a un trilema. Hay un autor bastante famoso y conocido por este trilema que se llama C.S. Lewis, bastante famoso por sus libros que se hicieron películas, ¿verdad? De las Crónicas de Narnia. Y el trilema de Lewis propone una respuesta filosófica al argumento de algunos ateos. Algunos dicen, o es un buen maestro, o miente, o está loco. Vemos su mensaje y tenemos que descubrir cuál de estas tres es una idea razonable en cuanto a Jesús. Y preguntémonos, ¿su comportamiento era de un loco? No, veamos este discurso. La riqueza metafórica y argumentativa de este discurso no sugieren que haya locura en Jesucristo. No, no estaba loco. Cuando nosotros vemos este trilema y descartamos su locura, vamos a la mentira. ¿Miente Jesús? Bueno, alguien podría decir, ¿cómo lo sabemos? Bueno, pensemos en que Él estuvo, a la luz de este texto, dispuesto a dar su vida por su mensaje. ¿Quién muere por una mentira? ¿Habrá alguien que muera por una mentira? No. Entonces, aunque así superficial, tiene una explicación más de fondo, podemos descartar que Él sea mentiroso. Entonces, Él es un buen maestro. Una persona conformista diría, sí, es cierto lo que vengo diciéndoles, hermanos. Si Él es un buen maestro, escuchen su buen mensaje. Y su mensaje fue decir, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Solo a través de Cristo Jesús hay salvación. Y si alguien considera a Jesús un buen maestro, tiene que creer en su buen mensaje. Él es el buen pastor. Estas implicaciones son para alguien que no crea en Él, pero para alguien que sí crea en Él, para estos otros que se mencionan en el versículo 21 que decían, estas palabras no son de endemoniado, Él sana ciegos. ¿Qué implicaciones tiene? Ya tenemos una respuesta racional de que Jesús es quien dice ser. Pero por otro lado, ¿qué implicaciones tiene para aquellos que ya creemos que Él es quien dice ser? Bueno, estamos protegidos. Tenemos un pastor que estuvo dispuesto a defendernos hasta la muerte, que estuvo dispuesto a amarnos íntimamente y estuvo dispuesto a derramar todo su poder para cuidarnos a nosotros. ¿Cómo nos vamos a sentir solos si lo tenemos a Él? ¿Cómo? Tenemos un pastor íntimo, tenemos el excelente pastor obrando para nuestro bien. No hay forma que nos sintamos desprotegidos, no hay forma que nos sintamos solos. Humanamente hablando, nos sentimos desprotegidos y solos cuando perdemos la noción de quién es nuestro pastor o cuando nos desviamos del rumbo que Él quiere que nosotros llevemos. Pero el pastor paciente va, deja las 99 y busca aquella una que se había perdido y nos vuelve a colocar en su redil. Él es un pastor paciente. Y nosotros, ovejas torpes. Ovejas torpes que en muchas ocasiones no tenemos noción de la cercanía de nuestro pastor, pero el pastor está atento a dónde van nuestros pasos. Y ahí es donde no hay forma de sentirnos solos y desprotegidos si entendemos quién es Cristo para nosotros. No hay forma, hermanos. Yo entiendo que es un mensaje muy común hoy en nuestra sociedad
la conmiseración. Pobrecito yo, a mí me están pasando todos los males del mundo, y hundirnos en el charco de la conmiseración y volcarnos en ese barro. Cuidado, hermanos, cuidado. Cuidado de lamentarse en exceso de sus propios males, sabiendo que el pastor está cuidando de su vida. Estaríamos hablando mal acerca de su carácter. Él está ahí. Él está ahí para nosotros. Él nos está cuidando. Y esta verdad debemos repetirla cada vez a nuestra mente. Tal vez como oveja torpe, yo no soy consciente de en qué lugar está mi pastor. Pero mi confianza debe ser, Él está ahí. Él está ahí. Estoy dando un paso peligroso, mi pastor me está viendo, Él me está cuidando y es un pastor poderoso. Él está ahí. No temamos, no temamos, el pastor está ahí. Bueno, y es un precioso texto que nos correspondió estudiar hoy. La próxima semana concluiremos este capítulo, desde el versículo 22 hasta el versículo 42. Vamos a orar, hermanos, y poner ese tiempo en las manos de Dios. Gracias, Padre, por tu palabra y por enseñarnos a través de ella. Gracias por tu mensaje. Gracias por ser un buen pastor que da su vida por sus ovejas. Un buen pastor que tiene poder para poner su vida y para volverla a tomar. Un buen pastor que decidió relacionarse íntimamente con aquellos que hemos entrado a través de la puerta. Gracias, porque eres el buen pastor de nosotros que éramos las otras ovejas, lejos del redil de tu pueblo Israel, pero éramos tus ovejas y tú hablaste y nosotros oímos tu voz. Gracias por tanta misericordia que no merecíamos. Gracias, Señor, por ser un pastor que nos está cuidando, por estar allí presente, y perdónanos cuando la conmiseración de nuestra vida está blasfemando en contra de tu presencia absoluta y tu cuidado soberano para nosotros. Ayúdanos a entender que tú eres un excelente pastor y que cuidas de nosotros, incluso poniendo tu vida en rescate por nosotros. Gracias por tanto amor, amor inmerecido, Señor. Gracias por tanta cercanía, cuando lo que merecíamos era la distancia entre el Padre y nosotros. Gracias por tanta cercanía. Y gracias, Señor, por tu palabra, porque nos exhortas y nos animas a confiar en ti, en tu cuidado y en tu provisión para nosotros. La honra y la gloria sea para tu nombre. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Amén.